parte de BigQuery y Looker. La idea es, primero que todo, agradecerles a los que están acá por asistir, primero por tomarse el tiempo de venir y oír un poco no solo lo que le tenemos que contar, sino lo que nos van a contar nuestros propios clientes, que para nosotros qué mejor material casi que de venta que sea la historia de éxito de un cliente, cómo comenzaron a trabajar en su solución, cómo lo implementaron, cuál fue toda esa travesía del dato, y tenemos cada uno de los clientes en cada una de las travesías para que vean y comparen realmente sus posiciones, sus situaciones, sus casos de uso, y además poder conversar luego en un cóctel, unas tapitas ricas, ¿sí? Poder conversar entre clientes y poder conversar sobre todo en experiencias y ver también cómo los podemos ayudar. Así que nada, bienvenidos y por favor, adelante. Ahora, bueno, pues damos paso a... Vale, pues damos paso a Celia y a Virgin. Virgin sí que está en remoto porque está desde Francia, pero bueno, damos paso. Okay. Well, L'Oreal, I mean, Virginie is going to speak in English because she's French. So, Virginie, I give you the mic and then I'll continue. Okay, great. Can you hear me? Yes. Okay, great. Hi, everybody. I'm Virginie Velten. I'm the head of sales for Devoteam J Cloud in France, and I'm also the account manager for L'Oreal. So I apologize for not speaking Spanish, but I promise you next time I will at least a little bit. So to give you a little bit about the context of L'Oreal, L'Oreal has undergone tremendous changes and transformation for the past few years, especially on the tech side, because they wanted to accelerate on the market and become a real beauty tech company. To do so, they chose GCP and BigQuery, which is mandatory for all L'Oreal company. So that's the only solution they are allowed to choose for data. And what Devoteam J Cloud has the great pleasure to do with L'Oreal, it's to provide to the EMEA zone a data GCP factory to help L'Oreal accelerate its transformation and to serve each country EMEA to help each country to accelerate and to deliver their data project with the right expertise. So when we first started with L'Oreal, in the GCP factory EMEA, we had only few consultants. If you can move to next slide, Celia, please. We only had few consultants on the one team side with our Spanish Devoteam J Cloud team, and few consultants on the build team. We were not the only provider. They had 4 or 5 providers to serve the GCP data EMEA factory of L'Oreal. However, the more we worked with L'Oreal, the more they realized it was important to grow this factory to serve quicker and faster with a high level of delivery, the country projects. So they decided to trust us not only with the build of the project, but also for the run part of the project. So we begin to work more and more with our consultants, and we are so happy. We won at the beginning of last December. We won the whole GCP data factory of L'Oreal. So because thanks to our consultants and their expertise and their soft skills as well as hard skills, we are now the only provider of expertise, data GCP expertise for L'Oreal. And we were able to build a skill center teams with run, but at the same time, build and run for different type of projects. So we were able to build this whole factory with agility and different type of expertise, which is well known now within L'Oreal.
Ok, merci Virginie. My Bueno, pleasure. cambiamos ya a español. Me presento, aunque antes no me he presentado. Yo soy Celia Romero, soy consultora en Devoteam, pero desde hace año y medio también pertenezco al equipo de ingenieros de datos en L'Oréal. Y voy a continuar contándoos la historia alrededor de los datos en L'Oréal y el enfoque que este gigante de la belleza ha seguido para crear una plataforma de datos moderna sobre servicios completamente gestionados. Bueno, para que nos empecemos a hacer una idea de la magnitud de los datos que maneja L'Oréal, 4 números. Es una empresa que se fundó hace 100 años, hace más de 100 años, y que actualmente se posiciona como líder mundial indiscutible en el mundo beauty, con, por ejemplo, en el año 2021 con un volumen de ventas de aproximadamente 32.000 millones de euros. Además, tiene presencia en 150 países y cuenta con más de 85.000 empleados. Así que, pues, la herencia de datos que lleva a sus espaldas es bastante grande y, bueno, pues ha sabido aprovecharla y para potenciar su toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en L'Oréal? Pues que ellos tienen que supervisar, aparte de L'Oréal París como marca, tienen muchísimas marcas más que supervisan a nivel global y entonces tienen que adaptarse a requisitos locales. Necesitan entender muy bien lo que representan los datos de cada marca y también gestionar los requisitos legales y reglamentarios que son diferentes en cada país. Para, al final, su objetivo es tener un data warehouse que sea seguro, que sea compatible, sostenible de la manera más eficiente y efectiva posible, que es lo que querría cualquier empresa. Y bueno, como os imaginaréis, con todas estas marcas, todos estos países, pues los datos que L'Oréal sincroniza y agrega les vienen de una amplia variedad de fuentes, tanto internas de la organización como de sus retailers. Y esto hace que la gestión de la infraestructura de su data warehouse pues, pueda ser un poco compleja. Antes de Google Cloud, lo que les pasó es que llegaron a un punto en el que les era imposible tener un método estandarizado para gestionar los datos que recibían de sus proveedores de datos, porque cada uno pues, seguía un proceso específico y la infraestructura que tenían no se adaptaba. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron al mercado a buscar una solución a sus necesidades y lo primero que hicieron fue definir 8 principios que la solución que eligieran tenía que cumplir indiscutiblemente. El primero de ellos es NoOps. Ellos querían una infraestructura que fuera elástica, que escalara bajo demanda, para que los desarrolladores no tuvieran que preocuparse del mantenimiento de los servidores, sino de entregar pues, soluciones que realmente mejoraran la experiencia de los clientes. Luego, una plataforma segura, por lo que comentábamos de los distintos requisitos legales de cada país. Y aparte, ellos emplean una estrategia de seguridad Zero Trust, por lo tanto, pues tenían que asegurarse de que sus datos estén, bueno, sus datos tanto internos como de sus clientes, que estén seguros y cifrados. Luego, que sea sostenible. L'Oréal es una empresa que apuesta mucho por los productos del futuro y pues también a la hora de acceder y consultar sus datos, pues quieren optimizar y minimizar el impacto ambiental que supone el tener que mover y duplicar datos. En cuarto lugar, una supervisión end-to-end. Ellos necesitan tener un panel de control único en el que monitorizar y evaluar el estado del sistema, recibiendo alertas en el caso de que algo no vaya bien. Luego, que sea fácil de desplegar. Necesitan herramientas integradas que agilicen y hagan que el despliegue del código sea fluido y seguro sin que se vea comprometida ni la seguridad ni la velocidad. En penúltimo lugar, que los productos de datos sean as a service, es decir, que los usuarios o los empleados que tienen que consumir esos datos tengan independencia de los
de los desarrolladores para hacer este consumo y pues estén empoderados. Y por último, su objetivo es implementar el patrón ELT porque quieren tener los datos cargados cuanto antes en el warehouse y aprovechar las transformaciones en SQL. Entonces, bueno, pues después de considerar múltiples proveedores en el mercado, teniendo estos principios en mente, os adivináis por quién se decantaron, ¿no? Pues por las herramientas de datos y serverless de Google Cloud. Esta fue su apuesta, tanto que a día de hoy han expandido el uso de Google Cloud hasta soportar por completo su plataforma de datos, que como veis en el título se llama L'Oréal Beauty Tech Data Platform. Vale, esta es la arquitectura de su plataforma de datos. Como vemos a la izquierda, las fuentes de datos son múltiples, pero realmente la extracción se puede dividir en dos tipos. Los datos que entran directamente vía API, que son datos que se adaptan fácilmente al esquema del warehouse y que se pueden insertar directamente en BigQuery. Y luego datos masivos, que normalmente vienen en ficheros CSV o de texto plano, que se almacenan en buckets en Cloud Storage y que necesitan transformaciones event-driven. O sea que en cuanto subas el archivo al bucket, se hace un trigger que realice las transformaciones. Y luego y las transformaciones se pueden hacer en Cloud Run, en Cloud Functions o hay veces que también directamente en SQL. Y luego para transformaciones un poquito más complejas que a lo mejor requieran una librería customizada, pues se utilizan Google Cloud Workflows. Pero como veis, pues el destino final de los datos es BigQuery, que es pues la joya de la corona de su plataforma. Entonces, beneficios y sobre todo capacidades que les ha aportado BigQuery. En primer lugar, el poder adoptar SQL estándar como lenguaje universal en el Data Warehouse, porque pues, cumple con todas sus expectativas a la hora de hacer queries y de hacer informes. Luego también el hecho de poder cargar los datos originales, por ejemplo, con queries federadas, pues les permite reprocesarlos para cada caso de uso. O sea, ellos tienen un dataset con sus datos en crudo y según el caso de uso, pues los van reprocesando. Como las transformaciones no son destructivas, pues pueden irlos reutilizando según las nuevas necesidades. En tercer lugar, utilizan BigQuery Omni porque tienen aplicaciones en otras nubes y esta BigQuery Omni es una capacidad de BigQuery que les permite acceder y analizar datos a través de nubes desde la propia interfaz nativa de BigQuery. También se pueden olvidar de planificar la capacidad de los componentes tanto informáticos como analíticos del sistema, porque tanto la ingestión como las transformaciones y las consultas son elásticas y bajo demanda, entonces es algo de lo que pueden olvidarse. Y por último, el modelo de pago por uso, el Pay as you go model de BigQuery, pues se alinea perfectamente con su estrategia para pagar solamente por algo cuando se usa. Y ya para terminar, hemos empezado con números, vamos a acabar también con algunos números sobre BigQuery. Tienen en producción almacenados en la Beauty Tech Data Platform 100 terabytes de datos. Cada mes llegan a procesar hasta 20 teras de datos al mes. En más de 8.000 datasets gobernados y en 2 millones de tablas que vienen de múltiples fuentes como Salesforce, Ads, Microsoft, Google Ads, etc. Así que nada, hasta aquí la historia sobre L'Oréal. Espero que os haya animado a usar serverless y BigQuery y que sigáis disfrutando del evento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Virgin, Celia. La verdad es que un caso súper interesante y unos números también interesantes. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este caso que podamos decir a Virgin y a Celia, sobre todo porque Virgin, merci Virgin, Virgin va a estar muy poquito más. pleasure. O sea que si tenemos alguna pregunta para ellas es el momento. Y si no, la verdad es que damos paso al caso de Clicalia, que tenemos aquí a Dani y a Laura. Un caso súper interesante y bueno, que va a contar desde las fuentes hacia el BigQuery, ¿no? ¿Uso este o ese? El que quieras. ¿Se oye bien así? Sí, ¿no? Vale, pues hola a todos. Mi nombre es Daniel Reviriego, soy responsable del área de producto y data de Clicalia. En esta primera parte os quiero dar un poco de contexto y de visión de lo que es Clicalia para los que no lo conozcáis. Y en la segunda parte Laura os va a entrar un poco en la parte más interesante, que es el detalle técnico, ¿no? Entonces, para los que no conozcáis Clicalia, pues nacimos, como se dice, hace 5 años como una plataforma digital de compra-venta de vivienda y 5 años después, pues Clicalia se ha convertido en una de las principales PropTech a nivel España y a nivel internacional. Ahora mismo lo que es Clicalia Group es un grupo ya muy consolidado que lo que ofrece es un catálogo de soluciones y de servicios 360 con todo el mercado relacionado con la compra-venta de vivienda. Entonces, abordamos la compra de vivienda, la reforma de la vivienda, la venta, el alquiler, la gestión de venta y luego todo lo que es el cross-selling y servicios adicionales, desde asesoramiento legal, seguros, muchos otros servicios. Y continuamos creciendo. Continuamente salen nuevos verticales. Ahora lanzamos un nuevo vertical que es Clicalia Studio, que es ese servicio de reformas de viviendas que ofrecemos como servicio a terceros. Y en cuanto a números, ¿no? Por daros también un poco contexto en cuanto a números, pues estamos en el top nacional en cuanto a volumen de transacciones. Para que os hagáis una idea, el año pasado solo en Clicalia España se vendieron cerca de 1.300 viviendas y a nivel nacional ahora mismo estamos implantados en 4 países, en España, en Portugal, en México y en Francia, y el volumen de transacciones fue de 1.800 viviendas entre los 4 países. 1.500 empleados en estos 4 países. Y bueno, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y aquí es donde entramos en el mundo data y en por qué Clicalia eligió a Devoteam y a Google como sus partners para su estrategia de data. 2 puntos muy importantes. Siempre se habla, ¿no? de la organización impulsada por datos, ¿no? O el data driven, que es un término un poco manido, ¿no? Pero sí que es cierto que la intención de Clicalia es convertirse en una organización 100% impulsada por datos, ¿vale? Y esto, como veis ya al principio, que es un tema también muy sensible, es la cultura del dato, ¿no? Que a nivel organizativo, supongo que todos los que estéis en iniciativas de data os encontraréis con que hay que hacer un cambio muy profundo en cuanto a cultura de data, ¿vale? Ese es el objetivo número 1. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues queremos incorporar data en todo lo que es todo el flujo de Clicalia, ¿vale? En cualquier interacción con el cliente, en cualquier proceso, en cualquier decisión, queremos que eso esté impulsado y soportado por datos. Objetivos de esta estrategia nuestra a corto y a medio plazo. Que el dato sea la palanca principal de crecimiento para Clicalia, ¿vale? Es donde más nos vamos a apoyar para seguir creciendo. Mejorar mucho y utilizar el data y la medición de rendimiento para mejorar todo lo que es negocio y operaciones. Lo que os decía, ¿no? Incluir el dato en toda la gestión del cliente y crear una experiencia de cliente única, es decir, no solo utilizar el dato de forma a nivel de captación de clientes, sino que ese dato nos permita dar un servicio cada vez mejor al cliente. Tener una estrategia adecuada y sólida en cuanto a data. Y esto, ¿por qué pongo esto aquí? Creo que estamos en un momento en el que todo este mundo de agilidad y de ir muy deprisa, ¿no? Se habla mucho de pivotar y de corregir y de ser flexibles, ¿no? Y eso es cierto,
pero también, en mi opinión, es cierto que tenemos que partir de una estrategia de data correcta, ¿no? O sea, nos podemos equivocar, pero cuanto menos nos equivoquemos, mejor. Y la última parte que veis ahí es que desde Clicalia sí que estamos muy orientados a optimizar todo lo que es inversión en tech y optimizar sobre todo inversión en data. ¿Y eso qué significa? Que vamos muy de la mano de negocio y sí que queremos que toda esa inversión en tecnología y en este caso especialmente en data lo que haga es que aporte valor al negocio, ¿vale? No queremos que tecnología sea un silo, sino que sean iniciativas que realmente tengan su retorno. Y eso en qué se traduce, que es lo que os va a contar ahora Laura, pues toda la plataforma de data que estamos construyendo de la mano de, como decía antes, de Devoteam y de Google. Estamos en una fase, antes de entrar, de los pasos por donde que vamos a ir dando, ¿no? Entonces, de momento estamos en BigQuery, en el futuro esperamos estar en el siguiente. Y el objetivo de lo que estamos construyendo es la plataforma de data que Clicalia necesita a nivel de flexibilidad, de seguridad, de escalabilidad, de integración flexible de distintas fuentes de datos, tanto internas como externas, de procesamiento de datos en tiempo real, de gestión y gobernanza del dato, muy importante para nosotros. Y el último punto, que es lo que os decía, que realmente el dato aporte valor al negocio, ¿vale? Así que, bueno, esa es un poco la visión de lo que es Clicalia y su estrategia de data. Y os dejo con Laura, que os va a contar un poquito la parte más interesante, más técnica. Gracias. Vale. A ver, todo lo que estamos aquí más que nadie sabemos que actualmente las empresas, ¿me escucháis bien? Lo primero, que no sé si... que actualmente las empresas cuentan con un gran volumen de datos procedente de diferentes fuentes, pues desde datos de sistemas de gestión de relaciones con clientes hasta dato más operacional, más de negocio. Y al final todo este dato es fundamental para la toma de decisiones y muchas empresas pues se encuentran con ese desafío, ¿no? de ser capaz de consolidar todo ese dato y de utilizarlo de manera correcta. En el caso de Clicalia no ha sido diferente. Nosotros nos hemos encontrado con este desafío. Contábamos con diferentes fuentes contábamos con datos de diferentes fuentes, pero a pesar de que contábamos con él, no lo estábamos utilizando de una forma eficiente e incluso en algunos casos directamente no se estaba utilizando. En base a esto, en base a nuestras necesidades, se ha diseñado esta arquitectura de datos que nos permite integrar no solo fuentes internas, por ejemplo, de Dynamics o de Mongo, sino también fuentes externas, como podría ser de diferentes portales agregadores o de catastro, registro de la propiedad. Como veis en esta diapositiva, hemos intentado desgranarlo a muy alto nivel lo que serían esas fases. En esa primera de la izquierda están todas las fuentes que os comentaba, pero ¿cómo conseguimos que todas estas fuentes lleguen a BigQuery? Pues para ello hemos empleado Fivetran, que lo que hace es extraer y cargar estas fuentes de diferentes, estos datos de diferentes fuentes directamente en BigQuery. Además, conseguimos pues, programar la actualización con la periodicidad con la que se actualizan estos datos y pues comprobar el estado de esta integración. Como veis, BigQuery es la plataforma central de nuestra arquitectura donde almacenamos y procesamos estos datos. Es en este punto, en BigQuery, donde realizamos además también las tareas de limpieza, normalización, que van a hacer que al final esos datos pues, se puedan utilizar de una forma eficiente. En este punto, además, y es algo que seguimos trabajando, como te decía Dani, con Google y Devoteam, es seguir avanzando hacia ese modelado en el que emplearíamos LookML y posteriormente pues, la parte de visualización, el Looker. Algo importante que también comentaba Dani, toda la parte de gobernanza, que para nosotros es muy importante. De momento hemos trabajado con Dataplex, hemos desplegado un lago con diferentes zonas y es ahí donde estamos trabajando y gestionando toda esta parte. Pero al final, ¿qué criterios hemos definido para que toda esta plataforma, toda esta solución, BigQuery y también nuestros casos de uso sean un éxito? Pues, como veis aquí a la izquierda, los factores principales que consideramos que van a suponer un éxito para estas soluciones, pues son esa gobernanza de datos centralizada, que nos permita también integrar diferentes fuentes, como es el caso que os comentaba. Luego que el desarrollo y esa codificación no sea demasiado compleja, que nos permita además también
implementar modelos estadísticos y de Machine Learning y luego que no sea excesivamente complejo su uso, que la curva de aprendizaje no sea demasiado alta. Por otro lado también que sea escalable, que el modelo de licenciamiento nos permita optimizar costes y que al final también tengamos un soporte para implementar esta solución. Ya entrando en el caso de uso, como os decíamos, uno de los objetivos principales para nosotros es al final dar ese paso definitivo que permita que nos convirtamos en una empresa con una cultura orientada al dato, que lo podamos explotar y que seamos capaces de tomar decisiones en base a este dato. En este punto nos parece interesante compartir con vosotros la solución que creemos que para Clicalia es más crucial, que es la herramienta de valoración automática. ¿Vale? La herramienta de valoración automática, la VM, para que os hagáis una idea, si entráis ahora mismo en nuestra página web, lo primero que vais a ver es vende tu casa, introduce una dirección y recibirás una oferta en 24 horas. Os podéis hacer una idea de la cantidad de valoraciones que se hacen en Clicalia en apenas un día. Y es en este punto donde BigQuery y, por supuesto, el Machine Learning entran en juego para hacer con esta VM pues, que todo este proceso de valoración sea mucho más eficiente y aporte un valor real. Esta VM lo que va a permitir es, empleando una serie de algoritmos y pues integrando diferentes fuentes de asking, closing, nuestras propias transacciones, ofrecer un valor por esta vivienda. Y al final, ¿qué beneficios va a tener esto para Clicalia? Pues nuestras valoraciones van a ser mucho más precisas, en el sentido de que al contar con tantas fuentes, es relativamente sencillo que en una valoración tradicional o manual, pues algo quede en el tintero y no se tengan en cuenta todas ellas. Al emplear esta VM vamos a contar con una valoración mucho más justificada antes de que se realice esta verificación final por parte del analista. Por otro lado, vamos a ahorrar tiempos. Al final, el comercial, cuando vaya a visitar la vivienda, vaya a comprobar pues el estado físico de la misma, ya va a contar con una horquilla y vamos a poder ofrecer al cliente mucho más rápido un precio para esa casa. Por otro lado, se van a optimizar los recursos, vamos a ser capaces de minimizar los errores y al final todo ese proceso de valoración se va a reducir considerablemente. En cuanto a los potenciales retornos, pues como comentaba, se va a reducir el tiempo que los activos están en balance al hacer unas valoraciones mucho más precisas. Además, se va a incrementar la rotación del stock y vamos a conseguir pues, reducir todos esos costes operacionales, además de los costes asociados al mantenimiento de los activos. Y ya para concluir, por la parte de los costes, pues al final esto nos lleva aparejado unos costes de implementación del Data Warehouse y la implementación de los modelos de Machine Learning y estadísticos y pues los costes de infraestructura y los costes de licenciamiento. Y no sé si tenéis alguna pregunta. En Python, si se elimina un registro de alguna de las fuentes de datos, ¿se puede saber que se ha eliminado desde BigQuery? Pues te diría que sí. Sí. Desde la tarde. Desde la tarde. O sea, desde la tarde. Ay. ¿Quieres repetirla? Sí, perdona. Sí, la pregunta es si utilizando Fivetran te permite detectar desde BigQuery si un registro ha sido eliminado de alguna de las fuentes de datos originales. Sí. La respuesta es sí. De hecho, se puede configurar en Fivetran cuando hay una actualización cómo quieres que actúe. El input de AVM, la transacción, ¿es solamente la dirección? ¿O hay un formulario con más? En principio son una serie de características básicas de la vivienda que a lo mejor podemos obtener de catastro, como son los metros cuadrados, las habitaciones, si vienen de un portal. Exacto, se va retroalimentando. Exacto.
Vale. Sobre todo no está haciendo conectado. He preguntado que si el input del AVM para hacer la predicción o la tasación solo tenía la dirección o muchas más cosas. Y tiene más cosas, pero no todas. Vale. ¿Alguna pregunta más? Un poco yendo con esa pregunta, ¿qué volumen de puntos, o sea, cuántos puntos y qué volumen de datos manejáis o pensáis manejar para hacer este tipo de predicciones? Pues no sé si la pregunta quiere contestar Dani o... Sí. No, claro, a ver, valoraciones internas nuestras, pues estaremos realizando unas 1000 al mes aproximadamente ahora mismo. En cuanto a volumen de fuentes, pues todo lo que podamos. O sea, internas nuestras, todo el dato que tenemos, y externas, pues como te decía, de Askin, pretendemos Idealista y Mofactory. Volumen, no sé decir tampoco en concreto, pero el máximo que podamos por el... Y pues lo que te decía de catastro, que es el volumen que consideremos también, y de registro, pues todas las transacciones que se hayan realizado en una zona en la que queramos comprar. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando desde 2018. Una pregunta sucesiva sobre eso. ¿Trabajáis desde 2018 por una limitación de acceso a datos o porque habéis decidido que datos Ahora mismo anteriores no aportan ahora valor? mismo es una limitación de acceso a datos, pero en principio desde negocio tampoco se tiene intención de tirar mucho más hacia atrás. ¿Estáis pensando en incorporar en el análisis que estáis comentando de VM el reconocimiento de imágenes enviadas por el propio usuario para ver la calidad realmente del inmueble? Pues en principio estamos trabajando para implementar, o sea, para mejorar nuestro modelo actual de valoración. Entonces, lo que os comento es el siguiente paso. No sé decirte ahora mismo el siguiente, pero por supuesto que cuando consigamos implementar todo esto en Clicalia de la mano de Devoteam y de Google, pues estudiaremos otras opciones y probablemente esta esté en su paso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, Dani y Bruno, por compartirnos la estrategia de datos de Clicalia y este caso tan aterrizado, ¿no? La verdad es que vamos súper bien de tiempo, lo cual para el próximo ponente quizás es bueno. Así que damos paso a Jesús y a su equipo para que nos cuente todo lo que está haciendo, el caso tan chulo que tienen con Looker Pro, ¿no? Te dejo a ti, Jesús, presentarte directamente. Gracias. Hola. Pues primero, bueno, ¿alguien de aquí no usa BigQuery? Vale. InLab Digital, Internet Laboratory, somos un DSP, enseñamos anuncios, ¿vale? Compramos RTV y tenemos un montón de transacciones, un montón de registros, debemos guardarlos todos y convertirlos en métricas útiles para negocio. Vamos a ver qué objetivo teníamos y por qué nos decidimos por implementar Looker. Un breve vistazo a cómo funciona para que nos hagamos una idea de lo relativamente sencillo que puede ser ponerse en marcha con él. Y embebidos y autenticación, ¿vale? Que ha sido, yo creo, uno de los retos más interesantes en este proyecto. El objetivo del proyecto era dar visibilidad a los datos para que el negocio pudiese hacer su parte. Básicamente eran dos tipos de reporte para mostrar en nuestra plataforma. Cuando tú abres una campaña, sus métricas correspondientes que te permiten tener una imagen de cómo se está comportando en tiempo real prácticamente. Y
y ver en su histórico, desde que arrancó, cuánto tiene como objetivo y por dónde vamos, un poco monitorización. Y el otro tipo de reportes y visualizaciones de datos es el catálogo para optimización, ¿vale? Es un catálogo de reportes estático y inicialmente con el que los AdOps, el equipo de operaciones, analiza qué tal se están comportando los anuncios con este dispositivo a esta hora del día, en este tipo de sites, para poder optimizar y comprar solo las oportunidades de mostrar el anuncio que más éxito puedan tener. ¿Qué teníamos antes del Looker? Embebidos de reportes de Data Studio. Como fuente de datos, todo en BigQuery y para popular esos reportes, custom queries y vistas materializadas en uno de nuestros intentos de agilizar la velocidad de los Data Studios, sin muchísimo éxito, o ninguno. Más problemas, aparte de la velocidad, el mantenimiento. Al final eran reportes estáticos. Cada vez que querían añadir o modificar algo, había que tocar todos los que estuviesen implicados. Un nuevo reporte suponía generar uno nuevo, embeberlo y demás. Las queries, si se modificaba algo a nivel esquema de datos o algo parecido, había que modificar todos los reportes. Y también había un problema o una limitación muy grande porque al final son reportes estáticos, no permiten que el usuario que está trabajando con ellos pues pueda ponerse muy creativo. Y por último, nos convertíamos en una plataforma SaaS en esta última etapa y una de las cosas que debíamos solucionar es que los datos que veía cada usuario fueran solo los que correspondían a ese cliente o a ese tenant. Y en Data Studio no teníamos muchas facilidades para solucionarlo, ¿vale? Un vistazo a Looker y en qué pasos básicos para poner esto en marcha. Las vistas. Todos son archivos como estos, declarativos, muy limpios y bastante fáciles de trabajar con ellos. Las vistas definen la conexión con fuente de datos. En nuestro caso, como ya teníamos todo en BigQuery, pues esta parte fue bastante sencilla, porque el trabajo ya estaba hecho, teníamos los logs en crudo, los teníamos particionados, teníamos agregados por día, por hora y esa parte se reutilizó. También se define cómo vamos a mapear los campos. Esta columna es de este tipo, quiero que tenga esta etiqueta y más cosas. Con las vistas y esa conexión y los campos definidos, se puede crear el modelo. Y en el modelo se define cómo se pueden explorar esos datos. Ahí es donde podemos hacer join entre distintas vistas, implementar filtros obligatorios o filtros con valores por defecto y demás. Con esas dos cosas ya directamente se puede acceder a la interfaz para explorar. A la izquierda están todas las dimensiones disponibles y las métricas y defines los filtros y la estructura del reporte que tú quieras. Cuando ya hay algo interesante, en esa misma pantalla se puede desplegar la visualización con los típicos componentes de visualización de datos y exportarlo a un dashboard o a un objeto que ya puedes compartir o embeber en nuestro caso, ¿vale? Looker ofrece distintas opciones de embebido. Público no nos interesaba, privado no nos encajaba porque exige que el usuario esté dado de alta en Looker. Nosotros para cada cliente no queremos tener que gestionar sus usuarios en Looker. Y optamos por el single sign-on. Sí. Vale, ¿cómo funciona?
Al final, un embebido es un iframe que carga una URL. Con Single Sign-On Embed hay que generar una URL segura, firmada, para que Looker la dé por buena y identifique qué se quiere cargar y lo asocia al usuario correspondiente. La estructura es tu instancia de Looker, que es ahí abajo, el objeto que quieres cargar, por ejemplo, un dashboard que hemos creado desde el Explorer previamente, la configuración de cómo se va a cargar con opciones como cuánto va a durar esta sesión, a qué modelos tiene acceso este usuario, qué permisos le vamos a dar, pues puede crear alertas, puede descargar, no, puede compartir, atributos más custom y con todas esas cosas se genera la firma y si lo has hecho bien, Looker te carga el reporte, ¿vale? Y él ya dice, vale, te voy a enseñar esto, tu sesión va a durar X y te he identificado como el usuario embebido número 2, ¿vale? Ahora, teníamos que juntar las dos cosas, la autenticación de nuestra plataforma SaaS y los reportes embebidos para intentar solucionar de la forma más sencilla posible que el reporte fuese siempre el mismo, es parte de nuestra aplicación, pero dependiendo de qué tenant esté trabajando, los datos estuviesen filtrados, ¿vale? Vale, entonces, uy, se me ha movido esta. Bueno, nosotros tenemos solucionado la autenticación multitenant con IAP, Identity Aware Proxy, que se configura en GCP delante del backend, entre el load balancer y el backend, para hacernos una idea, ¿vale? Nosotros tenemos un servicio en Cloud Run, un load balancer mapeado para que lo atienda ese backend y configuramos este proxy. Y en este proxy le decimos, solo puede utilizar este servicio quien esté autenticado. ¿Y quién está autenticado? Con Identity Platform y External Identities habilitado y Multitenancy, podemos definir quién puede llamar a ese backend. Y es en Identity Platform donde tenemos configurados y creados los tenants y los usuarios asociados a ellos, ¿vale? Y solo se alcanza el backend si has superado la autenticación de GCP porque tienes las credenciales de un usuario asociado a un tenant, ¿vale? Además, en el backend se recibe una cabecera de autenticación con un JWT con los datos del usuario y, entre ellos, el tenant al que pertenece, ¿vale? Así que lo que hicimos fue añadir un servicio en nuestro backend para generar las URLs firmadas con la configuración que hacía falta. Como recibíamos el JWT de autenticación, en ese servicio de backend, a la hora de generar la URL, teníamos seguridad de quién era y a qué tenant pertenecía esa request. Por lo tanto, a la hora de cuando hemos visto la estructura de la URL firmada de Looker, los parámetros, una de las cosas que puedes configurar es User Attributes y ahí añadimos el tenant UUID, ¿vale? Lo cogemos del JWT, se parametriza, se firma la URL y se le devuelve al usuario. El usuario ya carga el iframe con src, la URL firmada, y Looker, como todo está correctamente creado, carga el reporte. Y en ese reporte, lo que hemos hecho en el modelo que veíamos al principio de vista, modelo y visualización, es configurar un access filter para indicarle a Looker que cuando se exploran esos datos, la columna tenant UUID debe coincidir con el atributo de usuario tenant UUID. Y de esa manera, él solo, muy simplificado, añade en el where, para filtrar, que el tenant UUID tiene que ser el atributo de usuario, ¿vale? Y consigues que en tu web, en la sección de reportes, pues tengas el Explore completo o un dashboard o lo que tú quieras, ¿vale? Y cada uno ve sus datos, que eso era lo más importante. Sin tener nosotros que preocuparnos de
vamos a filtrar siempre o vamos a crear distintos orígenes de datos con vistas para cada tenant, porque al final eso no resultaba escalable ni fácil de mantener. Y lo que tenemos previsto abordar, porque esta ha sido la primera solución y bueno, pues por el camino hemos visto muchas cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas tablas y nos resultaría muy interesante recoger datos para popular esas tablas, además de con nuestras cosas, con métricas, ¿vale? Utilizando la API de Looker. Ya no nada embebido, sino sencillamente dame el resultado de esta query. Sí, utilizar el SDK para el front para permitirnos jugar con eventos de JavaScript. Pues que cuando el usuario modifique algo en un formulario, por ejemplo, pues si hay un embebido al lado, él tome ese valor y aplique ese filtro sin necesidad de hacer un submit, ni un actualizar, ni nada parecido. Y optimizar de cara a cómo hemos definido toda esta estructura en Looker y cómo la estamos explotando. Pues tenemos vistas muy grandes con un montón de columnas. No siempre se utilizan todas, pues a lo mejor es interesante ir separando cosas, definir qué datos puede tener cacheados y políticas de actualización y las queries las genera él, pero al final, dependiendo de cómo lo configures, pues serán más bonitas o menos y más optimizadas. Y eso es todo. Uy. No sé si... Muy buenas, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacerte dos preguntas. A nivel de los datos, entiendo que uno de los datos que viaja en todas las columnas o que está en todas las tablas será el identificador del cliente, supongo, ¿no? En realidad no está en todas las tablas. Nos hemos preocupado para que nunca nos falte de que nosotros tenemos una arquitectura basada en eventos, entonces todo lo que ocurre publica un evento y todas las piezas lo consumen. Esos eventos tienen un atributo ahora siempre obligatorio, que es el tenant y UID. A ver, el origen de datos tiene muchísima herencia de la solución que teníamos de Data Studio previa, que no tenía multitenant. Y al final lo que estamos haciendo es, las métricas son números en crudo con un ID, ¿vale? De donde luego enriquecemos lo que nos haga falta. Es en esos joins donde le damos el nombre, de qué cliente es la campaña y qué tenant es esa campaña. Y de esa manera, en todo el contexto de ad serving, por ejemplo, no se preocupa del tenant, porque al final hay que enseñar un anuncio, que más da de quién sea, ¿no? Pero de cara a reporting, todo gira en torno a la estructura y las relaciones entre todas esas entidades, tenant hasta campaña, anuncio, line item, lo que toque. Y le añadimos las métricas. Vale. Y luego la siguiente pregunta es sobre la satisfacción de los usuarios finales, de los clientes finales con Lookers, porque no me parece muy bonito, ¿vale? Voy a decirlo así. Sí. Entonces quería ver si me podías confesar algo que digan los clientes sobre la plataforma, porque sé que es muy potente, ¿vale? Pero sé que no es bonito. Entonces... No es bonito. Toda la parte de visualización, que aquí es el Explore normal, y aquí está la visualización, pero tú ahí puedes elegir, esto es una tabla, es un quesito, es un gráfico de barras o lo que quieras. Es lo que al final en el embebido se va a visualizar, es ese cachito de ahí. Eso es más pintón que el Explore, ¿no? Pero tampoco tienes muchísima libertad ni customización de estilos ni nada parecido.
Pero mi pregunta es, ¿se quejan los clientes de eso o algo? A ver si se penaliza ese tipo de cosas. Te digo la verdad, están aprendiendo a usarlo todavía. Entonces, hemos hecho muy pocas sesiones y muy breves en las que les hemos explicado cómo les recomendamos utilizarlo. Porque se puede llegar a ser muy ágil, pero es cierto que en el primer encuentro no es tan poco intuitivo. Pero, a ver, es un negocio basado en la analítica, además analítica creativa, es decir, bueno, voy a ver si esto con esto puede funcionar. Y en esa parte sí que su balance es muy positivo, porque el Data Studio era muy aburrido y no les dejaba imaginarse nada. Y aquí pueden hacer lo que quieran y también es muy potente el descargarte el resultado en el formato que quieras, enviarle al cliente lo que acabas de sacar. Y, a ver, habéis visto, bueno, aquí no se ve mucho, pero nuestra plataforma, no sé dónde lo tengo. Es un panel de gestión de programática. Todo el espacio que quede para ver la tabla, mejor, ¿sabes? Entonces, no se han quejado, la verdad. Pero eso es bastante soso, sí. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Pues si no, muchas gracias, Jesús, por contar el caso y por ir tanto al detalle también de la identidad de los usuarios y cómo has resuelto esa situación. Para continuar tenemos a Marcos y a Javier del equipo de Devoteam G-Cloud que van a contar el acelerador de marketing. Marcos es Data Engineer del equipo de G-Cloud y Javier Jiménez es el responsable del área de Data. Así que, bueno, os dejo ahí mejor. Sí, se oye bien ahí. Vale. Buenas tardes, ¿sí, no? Vale. Perfecto. Vale, pues yo os voy a contar brevemente primero en qué consiste nuestro acelerador, ¿no?, de Performance Marketing y el por qué lo hemos llevado al mercado y creemos que puede aportar valor. Y luego Javier os va a hacer una breve demo de este acelerador implementado y algunos de los reportes, ¿no?, que se pueden ver con él. Vale, básicamente el objetivo de este acelerador es que se puedan ejecutar campañas de marketing de forma efectiva en las que se pueda medir el resultado, ¿no?, y donde el presupuesto y las decisiones estén basadas a esos resultados medibles, ¿no?, a esas métricas de lo que está sucediendo en esa campaña en ese momento, ¿no?, pues para poder tomar esas decisiones cuanto antes y poder tener una mayor regresión o mayor beneficio. Vale, para eso está basado en un feedback iterativo y activo continuo en el que se ejecutan las campañas, se ve cómo han funcionado, si bien o mal, y en base a eso se repite, se va alimentando el proceso y se va incrementando. En ese punto hay 4 focos para este performance marketing, que sería el social media, los motores de búsqueda, el marketing de influencer y el contenido sponsorizado. En este punto tenemos más de 100 tipos de campañas de marketing, ¿no?, a través de los 10 principales canales digitales, ¿no?, que tendríamos aquí, entre motores de búsqueda, web y social media, como podría ser Search Ads, Google Ads, Twitter, LinkedIn, Instagram. Información que tenemos de performance, ¿no?, que se lleva al Data Warehouse y cómo conseguimos convertir toda esta información que nos viene, ¿no?, de los diferentes orígenes en insights, ¿no?, para ganar confiabilidad a la hora de tomar decisiones y acciones sobre nuestros datos. Entonces, ¿qué incluye el acelerador que hemos desarrollado desde Devoteam? Incluye toda la infraestructura necesaria en la nube para poder securizar y hacer escalable el despliegue de este tipo de soluciones a través de infraestructura como código como Terraform, la automatización de la ingestión y el modelado de datos de los orígenes de datos que veíamos antes, pues algunos de ellos, pues Amazon Ads, Microsoft Ads, TikTok, DB360. Ofrece también la posibilidad a través de BigQuery
de acceder a todos esos datos de forma unificada y a un modelo ya definido de esos datos, diferentes data marts, para poder explotar esa información desde diferentes medios, ¿no? como servicio. Tenemos también la posibilidad de trabajar con dashboards que ya están listos para consumir, ¿no? Como puede ser pues un cross-channel, Facebook Ads, ¿no? Tenemos varios desplegados, como contaba antes también, pues LinkedIn, Google Analytics. Y por último, toda la capacidad de gestión del cambio para implementar esta cultura, ¿no? del dato dentro de nuestra organización y cómo podemos, pues como comentaba, ¿no? Jesús hace un momento, que está ahora empezando a enseñarle a sus clientes, ¿no? a que utilicen la herramienta, a cómo sacar el mayor partido de ella y a generar esa creatividad, ¿no? Que al final Looker es lo que permite, ¿no? poder generar esa creatividad y poder, a través de las métricas y dimensiones, pues sacarle todo ese valor a los datos que tenemos. Este sería un ejemplo de un cuadro de Facebook Ads, que ahora veremos más en detalle algunos con Javier. Y a alto nivel la arquitectura sería la siguiente, ¿vale? Tenemos los diferentes orígenes de datos de marketing. Tenemos Adverity como herramienta de integración para hacer toda esa gestión de mapeo de datos. A través de Google BigQuery se hacen todos los procesos de ELT en los que se va a definir esos modelos de datos, unificando y haciendo la normalización, limpieza y demás. Y por último tenemos Looker, en el que vamos a tener LookML como modelo de gobernanza del dato, con ese modelo de dimensiones simétricas y los diferentes dashboards que podremos compartir tanto interna como externamente. Todo ello desplegado de forma automática a través de Terraform como código, de manera que sea muy sencillo poder replicarlo en otros casos o llevarlo a desarrollo, nuevos orígenes y demás. ¿Cuál es el valor añadido que tenemos en ese punto? Que podemos hacer un despliegue de la solución en muy poco tiempo, en menos de 3 días. Cuando hacer una solución de este tipo de inicio sin utilizar estas piezas, pues podría llevar mucho más tiempo para cada uno de los orígenes. La posibilidad, ¿no? de poder tener el dato disponible ya para que nuestro equipo de analistas trabaje con él y no requerir de expertos que tengan que hacer todo ese proceso de estandarización del dato, modelación y demás. Poder adaptarlo a nuestras necesidades específicas, ¿no? Dentro de los requerimientos que tengamos de negocio, que seguro que cada uno tiene unos diferentes, y poder garantizar un onboarding suave. Perdón, que se me ha ido de aquí. Que básicamente vuelve a insistir en la parte de gestión del cambio y en cómo desde nuestro equipo pueden ayudaros, ¿no? a que esa implementación de este tipo de tecnologías pues no suponga ningún tipo de gap. Y en ese sentido, vale. Y bueno, le cedo la palabra a Javier ahora, que os va a hacer una breve demostración de este acelerador. Hola. ¿Me escucháis, no? Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a presentar. Vamos a ver. Compartir. ¿Puedes compartir directamente? Sí. Sí, vale, espera. Te hago el poco. Lo pongo en la tuya. Vale. No se cambia el layout. Sí, pero era para ver si se podía ver así mejor, ¿no? ¿No? Y... Bueno, me lo he quitado. Pero está presentando, ¿no? Ah, vale. ¿Has hecho una pausa para respirar? Sí. Sí. La verdad. Voy a mostrar algo. Si estoy presentando, ¿no? No lo veo. No me está presentando, Javier. Vale, y ahora dale ahí a compartir. ¿Ahora? Vale, ahora sí. Vale, perfecto. ¿Se ve bien, no? Sí, vale, perfecto. Vale, perfecto. Claro, antes no sabía cuándo lo compartías. Has tocado algo. Vale.
Bueno, pues un momentito. Esto que queremos, o sea, digamos que nos ha contado antes Marcos, lo vamos a ver ahora en real, tal y como lo estamos, a ver, por ejemplo, en Insights. De hecho, lo tenemos publicado, ¿vale? Lo tenemos publicado en casos de éxito. Si busco casos de éxito, busco marketing, ¿vale? Eso, digamos, lo tenemos presentado aquí, de tal manera que si tenéis más curiosidad lo podemos ver o digamos, lo podéis ver un poquito más en detalle, ¿no? En principio, ¿en qué consiste? Bueno, pues en este cliente, que era un cliente, es una agencia digital, lo que se ha desarrollado es, utilizando dicho acelerador, pues una plataforma orientada al performance, o sea, digamos, al seguimiento del performance de marketing, teniendo en cuenta una serie de requerimientos, ¿no? Principalmente, bueno, pues uno de los, digamos, los puntos que eran más problemáticos para el cliente eran estos dos puntos de aquí, ¿no? El hecho de que los analistas tardaban bastante tiempo en hacer manualmente los reports de los diferentes KPIs del seguimiento de las diferentes campañas, y que estos reports no estaban normalizados, no estaban estandarizados, de tal manera que un report podía salir con unos colores, otro podía salir de otro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, con este acelerador lo que conseguíamos era, de algún modo, digamos, homogenizar y, digamos, construir una plataforma que te permitiera replicar o construir una solución replicada para poder hacer el seguimiento de campañas en diferentes customers, en diferentes clientes, orientados por diferentes markets, ¿no? Por el market de USA, el market europeo, el market australiano, etcétera. Digamos, de un modo como código, ¿vale? De un modo estandarizado, etcétera. Como vamos a ver ahora, uno de los puntos que se estaba buscando se estaba persiguiendo, era el hecho de poder automatizar todo esto lo máximo posible, con objeto no solamente de ganar tiempo, sino sobre todo de ganar estandarización, de ganar normalización, y de que los dashboards cuando salieran al mercado fueran consistentes, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues aquí podéis ver todo el caso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, cuando me puse digamos, a modo de ejemplo, pues a cacharrear un poco con este acelerador, lo que hice fue, pues voy a hacer esto mismo, pero sin acelerador. O sea, ¿cómo haría esto? Digamos, sin acelerador, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo dentro del acelerador es que, digamos, la ingesta se resuelve por Adverity. Adverity es una pieza, igual que Fivetran veíamos antes, Adverity es una pieza que está muy orientada a redes sociales, etcétera, y digamos que funciona a través de una serie de configuraciones en donde, en primer lugar, pues lo que tienes que hacer es definir una serie de autorizaciones con objeto de acceder a LinkedIn, con objeto de acceder a Google Cloud, digamos, al proyecto concreto. Tienes que definir también el destino. En este caso hemos definido, se ve muy bajito, un poquito, pero es BigQuery dentro de este proyecto, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es, digamos, configurar una serie de data streams, que lo que permite es, bueno, pues para cada uno de los dominios, decir, por ejemplo, me quiero conectar a LinkedIn y quiero sacar, por ejemplo, el rendimiento de anuncios, ¿no? Entonces, tú tienes posibilidad de crear data streams por ejemplo, voy a entrar en por ejemplo, definir una serie de parámetros, ¿no? Que principalmente son, bueno, pues hay una serie de parámetros en cuanto a qué es lo que estás recibiendo, cada cuánto lo quieres, el breakdown que quieres hacer, cómo se hace, el esquema mapping, que es un punto también muy importante, el hecho de que cada uno de los, cada uno de las redes sociales tienen una serie de atributos, que trabajan con una serie de atributos, y Adverity lo que hace es intentar casar, por así decir, intentar mapear más o menos atributos con atributos, ¿no? Entonces, toda esta configuración, pues yo lo tuve que hacer a mano, ¿no? Yo me tuve que definir cada uno de estos data streams a mano, con objeto de, bueno, pues poder emular un poco lo que después veremos que hace, digamos, que el acelerador. También lo que hago es, bueno, pues definir los schedules con objeto de que diariamente a las 12 de la noche se vaya a LinkedIn, haga una extracción digamos, de filas, etcétera, y me lo ingeste directamente dentro de BigQuery. Bueno, esto dices, bueno, esto más o menos, si lo tengo que hacer 8 veces, vale. Si lo tengo que hacer 16 veces,
Bueno, si lo tengo que hacer una vez por cada uno de los clientes, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario, se hace necesario, si quiero emplear mi tiempo no en configurar data streams de Adverity, sino en otra cosa, pues un poco automatizar todo eso, ¿no? Entonces, esto era un punto que efectivamente, digamos, se tuvo que hacer. Después, cuando fuimos a BigQuery, está aquí, digo, bueno, pues esto cómo aterriza. Pues esto aterriza principalmente en un dataset, en una serie de datasets en BigQuery, que lo que hace es recibir un poco todas las ingestas de Adverity, ¿no? Dice, bueno, pues en principio aquí la verdad es que no hay que hacer demasiado, porque lo único que hay que hacer es un poco definirte el proceso, el proyecto, definirte las cuentas de servicio, las service accounts, con objeto de que se conecte con cada uno de los sitios, etcétera. O sea que, digamos, a nivel de BigQuery, pues tampoco tuvo que hacer demasiado, ¿vale? Pues para configurar este cliente en la herramienta. Insisto, no es lo mismo configurar un cliente que configurar 50 clientes, ¿vale? La cosa puede ser diferente, ¿no? Y en otro momento dije, bueno, pues entonces esto lo que hay que hacer también es, pues, digamos, configurarlo en Looker. O sea, digamos, lo que tengo que hacer es, al final, lo que he hecho ha sido que Adverity ingeste dentro de BigQuery. BigQuery lo que tengo que hacer ahora es servirlo o, digamos, configurar o realizar una serie de cuadros de mando en Looker, con objeto de que, bueno, pues las típicas más o menos atributos que puedan realizarse pues, para cada una de las campañas que tenemos dentro de nuestra página. Aquí lo que estoy utilizando es nuestra página y nuestros datos, pues ver un poco y definir cada uno de estos looks con objeto de ver, bueno, pues cada una de estas cosas. Lógicamente, son looks muy pobres porque yo lo hice deprisa y corriendo, etcétera, pero la idea era un poco intentar emular, intentar ver efectivamente cómo puedo hacer o dónde estaban los tiempos, a la hora de construir, todo el flujo, el extremo, ¿no? En este punto, también otro punto importante fue que dentro de Looker se tuvo que hacer una especie de normalización de esquema, ¿vale? Utilizando el tema de la capa semántica que tiene Looker, lo que se hizo fue adecuar una serie de atributos que Adverity lo mapeaba de un modo con objeto de que se pintaran bien en los KPIs de marketing, ¿vale? Entonces, todo eso yo lo realicé dentro de LookML, dentro de los modelos, con objeto de evitar tener que hacer, trabajar con BigQuery, ¿vale? Entonces, lo que hice fue coger Looker y ahí lo que hice fue configurar la parte semántica que necesitaba para que los KPIs de marketing me los pintara correctamente posteriormente, ¿no? Dije, bueno, pues más o menos esto al final, ¿qué es lo que he hecho? Pues he invertido tiempo en Adverity, he invertido tiempo en GCP, ¿vale? Definiendo proyectos, definiendo service account, he invertido tiempo en Looker, he invertido tiempo creándome unos looks que son bastante pobres, que son, de salir del paso. Entonces, ¿dónde entra el acelerador? Bueno, pues el acelerador principalmente, como nos ha enseñado Marcos, ¿qué es? Bueno, pues el acelerador principalmente son una serie de repositorios dentro de Between G-Cloud. Aquí tenemos una serie de repositorios, como puede ser, por ejemplo, el Demo Rapid, ¿vale? Este de aquí. Esto lo que me permite es, utilizando Terraform, ¿vale? Utilizando Terraform, lo que hago es replicar este repo en un repositorio mío y lo que hago es coger todos estos ficheros y más o menos setearlos o, configurarlos con objeto de aterrizar un poco en mi proyecto, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Pues lo que hace es pintar este repositorio, lo que hace es pintar esta estructura, ¿vale? Lo que hace es construir esa estructura en donde tengo una serie de mercados, donde tengo una serie de clientes en cada uno de los mercados e invocar otros módulos que tiene por debajo con objeto de definir bastantes cosas más, ¿no? Como, por ejemplo, la conexión a Adverity, la conexión a Looker y luego a definir los diferentes KPIs que tengo a nivel de Looker, ¿no? Si nos fijamos aquí en GitHub también, lo vemos. Me vuelvo otra vez, que no sé por qué lo he perdido antes con el cambio que ha hecho. ¿Vale? Por ejemplo, Looker. Aquí en Looker, si te fijas, ya directamente tenemos 27 repositorios dentro de nuestra organización de Terraform, con objeto de automatizar ciertas cuestiones de un poco de Looker, pero principalmente lo que os podéis encontrar es uno de ellos, que es lo que nosotros, lo tenemos aquí definido como el Marketing Hub, ¿vale?
El Marketing Hub es una serie de, de artefactos que ya tenemos construidos para que después, cuando vayamos a hacer, digamos, a Looker, lo cojamos y sin necesidad de hacerlo a mano, lo fusilo directamente como código y entra directamente dentro del repositorio de Looker, ¿no? Entonces, concretamente, en LinkedIn, por ejemplo, si me meto en LinkedIn, veo que aquí tengo, pues, como código, una serie de ficheros que lo que me permite es ya directamente, pues, para LinkedIn, ver efectivamente, pues, digamos, una serie de configuraciones para que yo replique y los colores, la disposición de los KPIs, las tablas, los gráficos que presento ya estén definidos, de tal manera que yo lo que hago es simplemente coger estos ficheros, los replico en mi repo y una vez que están en mi repo, yo hago un commit y hago un push y directamente se me van directamente a producción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que consigo con esto? Consigo dos cosas. Una es ganar tiempo, pero otra, sobre todo más importante, es evitar errores y es sobre todo normalizar el hecho de que mis cuadros de mando sean idénticos para cada uno de los clientes que estoy replicando, ¿vale? Entonces es un punto también muy importante, ¿no? Entonces, lo que nos ha comentado antes Marcos, el acelerador, que es, bueno, pues es un conjunto de repositorios dentro de nuestra organización o sea, digamos en GitHub, con objeto de poder implementar esto como código. Y nada más, queríamos enseñaros esto un poco, pues para darle un poquito más de aterrizado de qué es lo que conseguimos con esto. Y bueno, pues esto es el acelerador. Vale, pues bien, ¿no? Vale. Pues nada, yo soy Julia Hernández, soy parte del equipo de Google Cloud, soy Customer Engineer para nativas digitales y pues por suerte soy ambasador de Generative AI aquí en Iberia. Trabajo mucho con John, trabajo mucho con Devoteam, entonces vengo un poco a presentaros qué viene, ¿no? ¿Cuál es esta revolución del Generative AI que probablemente todos ya estáis experimentando, ¿no? en vuestras empresas? Y sobre todo, cuál es nuestro offering y el por qué Google Cloud y no la competencia. En principio tenía 15 minutillos. Como tengo un polín más, pues igual os enseño una demo o algo así. Pero esto es un poco el plan, ¿vale? Pues qué es los LLMs y el Generative AI para aterrizarlo un poco. ¿Cuáles son las capacidades, ¿no? Y qué se puede hacer con esto, ¿no? Muchos clientes, lo que me encuentro con muchos clientes es ganas de hacer un montón de cosas, pero la necesidad de inspiración, ¿no? De, bueno, cuéntame qué han hecho clientes aparte de chatbots, ¿sabes? Que no es lo único que se puede hacer. ¿Cuáles son nuestros offerings? Y de nuevo, pues ¿por qué Google, ¿vale? Entonces, vale. Esto lo he dejado por aquí porque me pareció bastante interesante, ¿no? El 98% de los executives pues están de acuerdo con que el Generative AI va a jugar un papel súper importante en su organización en los próximos 3 a 5 años. También se decía lo mismo de las neural networks, del boom del machine learning, ¿no? Y sigue habiendo empresas que no tenemos implementadas proyectos de machine learning o capacidades de machine learning en ellos. Entonces habrá que ver cómo esto se materializa. Y un artículo que puso The Guardian, ¿no? Que 1000 expertos habían quedado en que era necesario poner un ban en este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con esto quiero ejemplificar un poco que hay que tener cuidado, ir despacio con lo que estamos haciendo. Por eso en Google Cloud estamos yendo un poco más despacio, ¿no? No queremos sacar algo que de repente todos tengáis que quitar de vuestras plataformas porque la regulación europea así lo estipule. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues si todos... a ver, un momento, voy a poner esto. Lo voy a fijar. Ah, ya está fijado. Vale. Aquí, mira. Imagino que todos habéis pasado un poco por esto, ¿no? Desde la programación tradicional, las reglas y cells, ¿no? Y picar a piñón lo que tenían que hacer nuestros ordenadores, a la ola de las redes neuronales en 2012, ¿no? Pues ahora les pasamos datasets enormes a los modelos de Machine Learning y son capaces de, en base a ejemplos que les hemos dado, pues generar contenido, ¿no? Y generar respuestas, pero solo en base a contenido que le hemos pasado anteriormente a los modelos generativos, ¿vale? Que es pasarle un montón de información, una pila de libros, como pone ahí, y que sea capaz de generar y predecir lenguaje humano, ¿vale? Entonces, ¿qué son y en qué se diferencian de los algoritmos de Machine Learning tradicionales? Pues en eso, en que son capaces de reconocer, predecir
y generar lenguaje humano, ¿vale? La otra gran diferencia es que tienen millones y millones y millones de parámetros, entonces no reentrenarlos en tu propio entorno o reentrenarlos, hacer un entrenamiento específico de estos modelos no es como hacer un reentrenamiento de una red neuronal de 1000 neuronas, ¿vale? Es súper costoso y es súper específico, ¿no? Estos reentrenamientos los se hacen, pues, por ejemplo, para casos médicos, para casos de derecho, y nos encontramos muy pocos clientes que lleguen a reentrenar los modelos, porque los propios modelos fundacionales ya son capaces de resolver un montón de las tareas, ¿vale? Y de nuevo, pues están entrenados con un montón de corpus de texto. Básicamente lo que yo cuando interactúo con ellos me imagino estar interactuando con todo Internet, ¿no? Solo que un poco más organizado. Y de nuevo, pues se llaman Large Language Models, Large Models para los que son de generación de imagen, de vídeo, ¿no? No solo es que generen texto, y Generative AI, es un poco todo lo mismo. Pero aunque ahora estemos aquí en 2023 y parezca que ChatGPT ha venido aquí a romper con todo, ¿no? Y que esto acaba de suceder, los Large Language Models empiezan en 2017 y están todos basados en un paper de Google, que es el paper de los Transformers, ¿vale? Que salió en 2017 y desde entonces pues se han ido sacando Large Language Models, como veis aquí. BERT tenemos clientes que lo han fine-tuneado, T5 tenemos clientes que lo han fine-tuneado, ¿no? Sale GPT-3 y de repente sale ChatGPT y todo lo hace pum y nosotros nos tenemos que adaptar y vosotros empezáis a trabajar con OpenAI, ¿no? Y tenemos que adaptar el offering, ¿no? Pero ya venía de antes, ¿no? Con esto queremos decir que ya venía de antes. Lo que hemos lanzado ahora por nuestro lado es la parte de BART, que va a ser algo comparativo a ChatGPT, y la parte de Palm, que es la parte que más os va a interesar como empresa, ¿no? Que va a ser el offering empresarial. Y por último, una definición súper importante, ¿no? Que igual habéis escuchado, el prompt engineer, el nuevo trabajo más deseado, ¿no? Pues hay que distinguir mucho y muy bien entre fine tuning y prompt tuning. Fine tuning sería tunear un modelo, cambiarle los pesos al modelo. Si estáis familiarizados con Machine Learning, pues las redes neurales tienen diferentes pesos y cuando tú le pasas datasets lo que hacen es cambiar esos pesos, hacer propagación y actualizar un poco esos pesos, ¿no? Entonces, fine tuning sería cambiar de esos billones y billones de parámetros que tiene un Large Language Model, cambiar esos parámetros. Y esto se haría, pues de nuevo, para cosas muy, muy específicas, como un modelo para detectar enfermedades médicas o un modelo para saber leer contratos legales, ¿vale? Y prompt tuning, que es a través del lenguaje natural, ser capaz de ir dirigiendo el modelo hacia donde nosotros queremos. Por ejemplo, luego os voy a enseñar un ejemplo. Los modelos de generación de imagen, si tú no eres súper específico, te sacan una chusta. Y son bastante, no una chusta, pero son bastante, pues, poco imaginativos, ¿no? Entonces, el prompt tuning sería ser capaces de definir un prompt, una instrucción para crear la imagen que nosotros queremos específicamente. Y eso requiere un poco de abstraerte de qué está pasando, ¿no? Y de abstraerte de que estás interactuando con un modelo de Machine Learning para pensar, vale, estoy interactuando contra una base de datos de todo el mundo, ¿no? ¿Qué quiero sacar? ¿Y cómo lo quiero sacar? ¿Quiero sacarlo como me lo diría? Estoy, por ejemplo, probando un problema matemático. ¿Quiero que me responda el problema matemático, el de mathematicsfordummies.com, o quiero que me lo responda un experto del MIT, ¿no? Pues yo le diría, eres un experto del MIT, ¿cuál es la respuesta a este problema matemático, ¿no? En vez de decirle, oye, dime la respuesta a este problema matemático, porque lo que va a hacer es buscar en toda su base de datos. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Pues al final, esto es un poco el resumen, ¿no? De texto a texto, texto a código, que es algo que estamos viendo bastante, texto a imagen, texto a vídeo, texto a speech y texto a audio, que estamos llegando a ver incluso generación de música, os lo voy a enseñar también. Y de nuevo, todas estas capacidades basadas en modelos fundacionales. ¿Qué son modelos fundacionales? Son modelos que son capaces, un solo modelo, responder a diferentes tareas, ¿vale? O sea, el de texto y chat, pues tú puedes preguntarle por recetas de cocina, que le puedes preguntar por un problema matemático o le puedes preguntar por pues algo súper específico de tu empresa, ¿no? Esos son modelos fundacionales, lo mismo con los demás. Hasta ahora, si tú querías hacer un modelo para detectar el churn en tu banco, ¿no? Pues tenías que hacer un modelo para eso. Luego querías hacer un modelo para detectar los clientes con mayor valor. Tenías que hacer otro modelo para eso, ¿no? Entonces, estos modelos fundacionales son capaces de, con un solo modelo, responder a múltiples tareas. Entonces, aquí os voy a dejar algunos ejemplos, ¿no? Este es BART, por ejemplo,
que sería la parte de text-to-text, ¿no? Generar texto en base a texto. Ya lo digo, en este caso, pues que me dé ideas para leerme 20 libros, ¿no? Y cómo leerme 20 libros en un año. Entonces tú puedes darle prompts para que te ayude a generar ideas, para que te ayude a generar texto, para sumarizar, para clasificar texto. Nosotros estos, por ejemplo, ya lo tenemos embedido en nuestro Gmail y en nuestro Google Docs, ¿no? Entonces, pues para las reuniones y esas cosas es bastante útil. La parte de text to image, pues es obviamente la generación de imagen, ¿no? Generar imágenes a partir de descripciones. Esto es a partir de a photo of a corgi, riding bike in Times Square, wearing sunglasses and a beach hat, ¿no? Esto es nuestro modelo de imagen propietario que aún no ha salido en private preview, pero que saldrá pronto, esperemos. Text to video, que también es, esto aún no lo estamos viendo en producción ni en previews ni en nuestro ni en casi ningún lado, ¿no? Porque es la parte más complicada, sobre todo por temas de propiedad intelectual y de protección de datos, ¿no? Pero para que veáis un poco, esos son modelos internos nuestros de generación de vídeo, ¿no? Bastante chulo, ¿no? Que con escribiendo 4 cosas sea capaz de generarte esto, que es algo que no existía antes, ¿vale? No es que sea un clip de un vídeo que antes existiera. Y la parte de text to audio, que esto, pues por ejemplo, os dejo aquí un ejemplo, a ver si se escucha. A partir de un fragmento de audio es capaz de generar texto nuevo sin que se interrumpa la conexión, ¿no? Y hace una parte de una persona hablando y una parte de una canción en piano, ¿vale? Nay, nay, lording, answered Wolf. We know not how to call you lord or lady. We have lived too long in the forest and are now... Y la parte del piano. Le pasa un prompt al que toca el piano y el modelo es capaz de generar. Incluso la parte de text-to-speech, que aquí es donde nos ponemos ya creepies, ¿no? A ver si sois capaces de saber si este es un humano. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. Parece el típico workbook, ¿no? El listening de la clase de inglés que escuchabas, ¿no? Incluso es capaz de darle emociones, ¿no? Yo quiero que me hable de forma casual. Your account balance is $92.50. Esto no es una persona hablando, esto es el speech text de Google, ¿vale? Ahora quiero que me lo haga lively, ¿no? Que me lo haga más animado. The Pixel 6 is a great upgrade. You can get it for only $90 per month. E incluso que me lo diga con penita, básicamente. Unfortunately, we can't give you any more discounts. Y esto es Google Speech to Text, ¿vale? Que estamos viendo lo que os he dicho, el boom del Generative AI, ChatGPT y BART y tal. Esto lleva en GA, en General Availability, que 2 años. Pues el mensaje ahora es, estamos compitiendo con el offering de otros competidores, pero no es que esto haya surgido de la nada, ¿no? Esto ya está embedido en muchos de nuestros productos. Y la parte de Text to Code, que está ganando una fuerza bastante, está teniendo mucha fuerza, porque al final pues es bastante útil, ¿no? Puedes pasarle un prompt de que te traduzca de lenguajes. Estamos viendo para BigQuery, cómo preguntarle a BigQuery. Hace nada justo estaba viendo un collab de hacer preguntas a BigQuery con lenguaje natural, ¿no? En vez de lanzar queries. No, esto va a ser también una revolución, sobre todo para nosotros, los ingenieros. Y ya vale el chao, ¿no? ¿Cuál es nuestro offering y qué hay, qué no hay y qué va a haber y qué no va a haber? Esta slide es diferencial y es la slide más importante cuando voy a meetings con clientes. Vamos a hacer un offering completamente distinto para entusiastas, ¿no? Para todo aquel que tenga un Gmail y quiera cacharrear con esto y quiera planear sus vacaciones o el niño quiera hacer una redacción de historia, ¿no? Que va a ser BARD y Maker Suite. Esto va a ser para consumers y entusiastas. Y todo lo que metas aquí, pues obviamente va a ser utilizado para reentrar el modelo, ¿no? Entonces, como empresa, no uses BARD para temas de empresa, ¿no? Vamos a meter y embeder todas nuestras capacidades de Generative AI para empresa dentro de Vertex, que muchos ya estaréis familiarizados, ¿no? ¿Por qué dentro de Vertex? Pues es nuestra plataforma de MLOps que está sustentada por nuestra infra, por las TPUs, por las GPUs, etcétera. Y porque igual que en BigQuery tus datos son tuyos, en Vertex tus datos son tuyos, ¿no? Y todo lo que utilices aquí y el prompt tuning que hagas, el fine tuning que hagas, quedará en tu propia compañía, ¿no? No saldrá de ahí ni se utilizará para
para reentrenar modelos, ni nada. Esto estará basado en los mismos términos y condiciones de GCP y además pues podrás controlar costes, ¿no? Tendrás pues los SKUs, el monitoring de BigQuery que os montará DevOps pero de los LLMs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades dentro de GCP? Pues vamos a tener 3 offerings diferentes. Un chatbot empresarial que tú puedas embeder en tu página web, una especie de Google for Enterprise, ¿vale? Un Enterprise Search, que es lo que vamos a llamar a nuestro offering, pues eso, Google interno, ¿no? Donde tú puedes pasarle toda tu documentación, tus FAQs y para hacer un poco de research interno o para ponerlo a disposición de tus usuarios para generar contenido, es lo que hemos visto un poco. E incluso la parte de customizar estos modelos fundacionales, ¿no? Sí que vemos clientes que quieren llegar a la parte del fine tuning, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la generación de imágenes. Sí que vemos muchos clientes ahí. Entonces, vamos a ofrecer un poco el end-to-end, desde algo en 3 clics a el end-to-end de crea tu modelo, despliega tu modelo en un endpoint y ponle en producción. ¿Y qué hay en previo ahora? ¿Y a qué podéis acceder si sois majetes y contactáis a vuestros amigos de Google? Ahora mismo lo que está en preview dentro de Google es la parte de text to text, ¿vale? ¿Qué es lo que os he dicho? El Generative AI Studio, esto os lo voy a enseñar en una demo, el chatbot y el Enterprise Search, que va a ser a golpe de clic desplegar un chatbot y desplegar un Enterprise Search, y todo lo que ya está en GA, ¿no? Todas nuestras APIs y modelos que ya están en GA. Entonces, la parte conversacional, que a lo mejor habéis visto algún vídeo de bicicletas, de uno que vende bicicletas y tal, va a haber un out of the box en lo que tú le pases la URL de tu negocio y el chatbot sea capaz de responder preguntas en base a la información que tengas en tu web, solo en tu web. Una parte más customizable en la que le puedes añadir FAQs, pues tu catálogo de productos, un how-to, por ejemplo, ¿no? Y el build your own, que sería hacer fine tuning de este chatbot. Entonces, aquí os dejo un ejemplo de cómo se vería esto, ¿vale? Este es iba a poner vídeos, pero he dicho, no voy a hacer aquí ventas total y poner vídeos como si tal, si no está en preview. Pero esto es cómo se va a ver, ¿no? Esto lo podéis encontrar en internet. Entonces, si lo hemos puesto out there, es porque va a ser así, ¿no? Porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, tú puedes preguntarle, interactuar con el chat, te va a decir siempre de dónde vienen los resultados, pues te dice, mira, no lo he podido encontrar en la web, lo estoy diciendo en base a información en base a lo que yo sé, te dice from knowledge. Es capaz de hacer respuestas multimodales, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo se compara con mi bici? La chica sube su bici y es capaz de comparar la bici que le está recomendando a su bici. Pues lo mismo, es capaz de hacer resúmenes y recomendaciones, es capaz de completar transacciones. Esto, si habéis usado Dialogflow, pues va a ser Dialogflow con esteroides, ¿vale? Básicamente. Y lo mismo de Enterprise Search, muy interesante, de nuevo no os voy a poner el vídeo, pero es bastante chulo, es para hacer un poco de research. El vídeo es para hacer research interno y tal, pero puede ser para tus clientes también, ¿no? Un out of the box, una parte en la que tú le metes tus datos un poco más tuneable y el build your own, ¿vale? Y el Generative AI Studio, que os lo voy a enseñar en vivo y en directo. Y por último, el Model Garden, como si todos trabajáis con Google, que imagino que sí, por eso estáis aquí. Sabéis que nuestra filosofía es bastante open source, ¿no? Y lo que vamos a poner a vuestra disposición es una especie de parque de LLMs, ¿no? Ven aquí y sírvete con tu LLM, no solo nuestros propietarios, que va a ser Palm, sino también modelos open source y modelos de terceros, incluso de los que nos fiamos, ¿no? Entonces, si conocéis Kaggle y vas a Kaggle a buscar datasets, pues esto va a ser lo mismo, pero para LLMs. Y también os lo voy a enseñar ahora. Y casi me quedo sin respiración, pero voy bien de tiempo, ¿vale? Esto, si conocéis Vertex, pues mira, esto es Vertex. Simple, ay, no lo tengo aquí, pero bueno, esto es aquí lo voy a abrir. Esto es Vertex, vuestra magnífica plataforma de MLOps. Y lo que veis aquí, pues es lo que ya estaba, ¿no? Los datasets, hacer entrenamientos, el model registry, etcétera, ¿no? Y la parte nueva, pues es esto, que yo tengo la suerte de tener acceso al Generative AI Studio. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo crear prompts y tunear prompts y hacer fine tuning. Entonces, por ejemplo, me vengo a la parte de lenguaje. ¿Qué quieres decir con lenguaje? Pues como veis aquí puedo diseñar mis propios prompts, o sea, interactuar con los modelos, interactuar con el modelo de chat o tunear un modelo end-to-end, ¿vale? E incluso me viene aquí diferentes ejemplos, ¿no? Para inspirarme. Pues imagino que estaréis todos inspirados porque no pararéis ver de ejemplos en LinkedIn, en Twitter y en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, pues un support, el resumen de un chat con un agente, ¿vale?
Entonces así es como se va a ver. Yo le paso un prompt. Espera, voy a hacer zoom porque se ve fatal. Yo le paso un prompt y le digo, resúmeme la siguiente conversación de la gente con el cliente, ¿no? Solo utiliza información de la conversación. Y aquí le estoy diciendo, no te vayas a buscar a Reddit información, por ejemplo, ¿no? Se refiere que cómo puede asistirte tal. Aquí puedes elegir los diferentes modelos. Como veis, hay varios. El Text Bison es nuestro Palm, básicamente. Ahora mismo estos son los que hay en preview, pero habrá más. Y aquí puedes tunear diferentes parámetros, ¿vale? Si estáis familiarizados con los LLMs, la temperatura es como de imaginativo quiera que sea, ¿vale? Incluso te va poniendo aquí qué es cada cosa. Si yo lo pongo a 0, va a ser súper factual, ¿no? Y basarse en la información que él tenga, y si yo lo pongo a 1, pues va a ser más chulito, probablemente, ¿vale? El token límite es cuántos tokens quiero que tenga mi respuesta máximos, y el top key y el top p, que es cómo funcionan los LLMs, son hiperparámetros de los LLMs, ¿vale? Entonces yo le doy a submit y tengo aquí pues un resumen de la conversación, ¿vale? Otro que os quería enseñar chulo para que también veamos estoy compartiendo esta, ¿no? Pues hay un montón de ejemplos, como os he dicho, que podéis ir viendo, inspiraros para vuestros casos de uso. Y, por ejemplo, este me parece muy chulo, ¿vale? Y es diferente al anterior también. Este lo voy a cerrar. En este caso, a ver si carga, veis que se ve de otra manera, ¿no? Aquí me da un contexto, voy a quitar esto, unos ejemplos y el output, ¿vale? Al final, el test. Entonces, antes estaba en freeform y ahora estoy en estructurado. ¿Qué es estructurado? Pues le puedo pasar un poco más de contexto. De nada, hoy lo veíamos con un cliente, pues en el contexto ponía, mira, este es mi producto de catálogos, esto es lo que quiero que hagas. Aquí le dices un poco qué quiere que haga, ¿vale? Y le pasas un par de ejemplos. Entonces, aquí haces prompt tuning. Yo te estoy diciendo, fíjate en estos ejemplos, aparte de todo el knowledge que tienes, ¿no? Y si veis aquí, pues aquí habla de Shakespeare y de un libro de Shakespeare, ¿no? Dice, este texto tiene un sentimiento negativo. Este también tiene un sentimiento negativo. Este es de una película. Este es de otro libro, ¿vale? Y de repente le pide... bueno, mira, lo han cambiado. Antes era de un píxel que decía, es demasiado grande, pero me he comprado pantalones nuevos. Y era capaz de decir que era positivo, ¿no? Entonces, en base a 3 ejemplos, es capaz de decir que este texto es positivo, ¿no? Antes necesitábamos en la API de NLP o en AutoML pasarle 400 ejemplos de Customer Service y a veces fallaba, ¿no? Y de nuevo, pues tú puedes jugar aquí con tus cosas. ¿Y qué es lo chulo de esto? Porque mirad, pues esto no es nada diferencial, ¿no? O sea, con lo que ya hemos visto. Pues aquí tú puedes venir aquí y ver todo esto en versión código para embederlo en tu plataforma, ¿vale? Entonces yo ya he jugado, justo el cliente con el que estábamos hoy, pues había jugado con el contexto, tenía un chatbot brutal para su caso de uso, ¿vale? Que estaba muy contento con él. Y entonces se viene aquí y lo embedía en un WhatsApp que tiene de empresa, por ejemplo, ¿vale? Te da las llamadas a la API, en un collab si quieres, o incluso como si lo quieres hacer con Postman, ¿vale? Entonces es bastante productivo. Y por otro lado, también está la parte de el chat. O sea, no solo puedo interactuar de forma pues uno para uno, sino que puedo tener una conversación, ¿no? Y como veis aquí el modelo es otro, pues es el Palm para chat. Lo mismo, pero puedo jugar con lo mismo, con el contexto, con los ejemplos, etc. Y también tengo aquí cómo hacer las llamadas a la API, ¿vale? Y por último, el Model Garden, que esto también está en preview ya. Entonces, como veis aquí, pues no nos casamos con nadie, ¿no? Tenemos, por ejemplo, antes creo que había 34 modelos, para que veáis, me he metido esta mañana, había 16 modelos open source, ya hay 34. Entonces vamos añadiendo cosas, vamos a poner a disposición vuestra modelos fiables, ¿no? El Stable Diffusion es el típico modelo de clasificación de imagen. Y no solo eso, sino que yo voy a poder, bueno, venga, pues me interesa este modelo, me meto, a ver qué me cuenta. Tengo un overview, tengo los casos de uso a los que responde este modelo. Tengo documentación, puedo desplegarlo en un notebook. Entonces me vengo aquí y tengo este modelo desplegado en un notebook para jugar con él de forma ya más programática, ¿no? Entonces, esto va a ser, pues, de nuevo, vuestra tienda de LLMs, ¿vale? Y si quito la parte de open source, pues aquí están los nuestros, ¿no? El Palm for Text, Palm for Chat, y si me vengo a ellos de nuevo, pues lo que me va a hacer es llevarme al prompt design. Uy, no estaba. Este sería lo mismo para el nuestro propietario, y si me vengo aquí, pues lo que te va a llevar es aquí para que juegues con él, ¿vale? Y un ejemplo que os quería dejar, a ver si lo he cerrado.
Vale, mira, esta es la parte de imagen, no está uy, que no me salga. Le he dicho flying, ay, esto no era, sí, era este, sí. Siendo un prompt más simplón, futuristic city with flying carts. Pues bueno, me saca algo bastante decente, ¿no? Y entonces he cogido y he dicho, a ver qué... Ay, es que voy a presentar toda la... Porque estoy aquí cambiando de pantalla, my entire screen, ya está. Ahora sí. Vale. La parte de visión, que es esta parte que veis aquí, no está aún en preview, pero como veis, si ya está en private preview para nosotros, pues estará pronto, ¿no? Yo le he dicho, vale, créame una imagen de una ciudad futurística con flying carts, ¿no? Y pues soy poco descriptiva y aún así es capaz de generarme algo bastante decentillo, ¿no? Y me genera diferentes imágenes, incluso le puedo dar una seed para que cada vez que lo ejecute salga lo mismo, ¿no? Pero yo lo que he decidido pues es venirme aquí, como no soy prompt engineer, pero mi amigo Palm seguro que lo hace mejor que yo, lo he dicho, genérame un prompt para una imagen, para un modelo de generación de una ciudad futurística. Y entonces me da un cacho de prompt, mucho más chulo que la Q3 que yo había hecho. Y lo meto aquí y ya apareció otra cosa esto, ¿no? Aunque el anterior era bastante bueno, pues veis aquí una futuristic city con torres súper grandes, con flying cars que se ven por aquí, etcétera, ¿no? Entonces, esto es uno de los miles de casos de uso que puedes hacer, ¿no? Incluso usar un LLM para activar otro LLM, ¿no? Y eso es todo por mi lado, yo creo. A ver. Ahí estamos. O igual tengo algo más. Vale, sí, la parte... Hombre, ¿cómo nos voy a decir esto? Que es la gracia de todo. Y ahora lo último e indispensable. ¿Por qué Google Cloud y no ChatGPT si ya está todo en preview y funciona fenomenal? Pues si os habéis quedado con las slide de BART el offering Enterprise, esta es la siguiente slide, ¿no? Esta es la arquitectura dentro de GCP de nuestros LLMs. Obviamente, los modelos de millones y millones de parámetros que pesan más que todos nosotros juntos, los vamos a hostear nosotros, ¿no? Porque si no, cargar eso en vuestros entornos haría que nada más funcionase. Pero todo lo demás va a permanecer en vuestros proyectos de GCP, ¿vale? Los adapter models son pues, el tuning que tú le haces, los pesos de cambio que le haces, eso va a permanecer en tu tenant y no se va a utilizar para reentrenar esto, que veis aquí que está frozen, y lo mismo para la parte de chat, ¿vale? Y por último, pues ¿por qué Google? Eso, gobierna tus datos, todos tus datos van a ser siempre tuyos, nos vamos a adherir a los mismos términos de GCP, de BigQuery, de AutoML, de Cloud SQL. El match cost to value, no siempre que fine-tunes tu modelo hasta el último punto va a ser lo mejor, ¿no? Vamos a tener offerings desde a golpe de clic hasta esa posibilidad de hacer un loss súper específico. Siempre, siempre, siempre van a decir de dónde vienen las cosas, ¿no? Va a haber incluso una forma de que cite de qué página web está o de qué fuente está sacando los datos y es súper fácil empezar. Si os veis el vídeo del chatbot, te da un ejemplo de, mira, si se crea este chatbot, metes tu URL, tal. Y esto muy importante, ya personal opinion aquí de ventas, a la larga, el que tengamos CPUs y la infraestructura que tiene GCP por detrás, yo creo que va a ser diferencial cuando todo el mundo se ponga a utilizar esto, ¿no? Entonces, esto va a ser manejable a escala, igual que son manejables a escala los modelos que ya tenéis en producción. Y eso es todo por mi lado. ¿Alguna pregunta? Mucha info. Espero que os haya molado. De nuevo, si queréis acceso a las cosillas que he enseñado, podéis pedírselo para nuestros amados FSRs y os lo podemos dar. ¿Vale? ¿Quién viene ahora? ¿Alguna pregunta? Imagino que un montón, pero bueno, ya las veremos ahora, justo, que viene la mejor parte, que son las tapas. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que a mí me ha encantado, sobre todo la última parte de por qué Google y por qué los datos, ser propietario de los datos y que estén en tu tenant. Y nada más, muchas gracias a todos los ponentes y a todos vosotros por venir y estar con nosotros. Y nada, vamos a tomar algo, estáis fuera ya preparado.